Estarás bien yendo al hospital sola, ¿verdad? Las palabras de David resonaban en mi mente mientras él se preparaba para irse. Juro que te enviaré directamente al infierno, murmuré entre dientes, abrumada por una mezcla de ansiedad e incredulidad. Me llamo Lisa, y estoy embarazada de 9 meses con nuestro primer hijo. A pesar de la inmensa emoción de dar la bienvenida a un nuevo miembro a nuestra familia, estoy llena de ansiedad. Mi esposo, David, trabaja en un empleo de oficina y tiene los fines de semana libres. Sin embargo, ofrece poco apoyo en la casa, eligiendo a menudo pasar los fines de semana en la casa de sus padres, que está cerca. Esta ha sido la rutina desde que nos casamos hace 3 años, y me he acostumbrado a gestionar la mayoría de las tareas domésticas por mi cuenta. Desde que quedé embarazada, he tenido cuidado al levantar objetos pesados, como cuando compro comestibles. Afortunadamente, amigos comprensivos a menudo me ayudan. Mi rutina diaria consiste en levantarme temprano para preparar el desayuno para David, verlo salir al trabajo, luego limpiar, lavar la ropa y hacer las compras. Por las noches, preparo la cena y solo entonces tengo algo de tiempo para relajarme. Recientemente, he empezado a escribir un blog como hobby, compartiendo instantáneas diarias y pensamientos, lo cual me ha traído pequeños momentos de alegría. Una noche, mientras preparaba la cena, David regresó a casa. Como de costumbre, dejó su bolso y chaqueta descuidadamente en el sofá. Lo saludé cálidamente, bienvenido de vuelta, hice hamburguesas para la cena. Voy a bañarme, respondió bruscamente, dirigiéndose directamente al baño. Esta falta de amabilidad y consideración se había convertido en la norma a lo largo de los años. A veces me preguntaba si así debería ser una relación matrimonial, pero me había resignado a ello. Cuando David regresó en pijama, le entregué una bebida. ¿Dónde está la cerveza?, preguntó, mirando hacia la barra. Lo siento, olvidé comprarla hoy. La traeré mañana, respondí, insinuando el descuido. ¿Qué? ¿En serio? Ve a la tienda de conveniencia ahora, exigió enfadado. Sentí una ola de irritación. Si la quieres tanto, ¿por qué no vas tú mismo? Es difícil para mí moverme con este gran vientre, repliqué. Su enojo escaló. Tú fuiste la que olvidó comprarla. Es tu trabajo arreglar ese error. El hecho de que estés embarazada no significa que recibas un trato especial. Mi madre siempre decía que es importante mantenerse en movimiento por el bien de la salud. Sabiendo que no se calmaría fácilmente, fui a la tienda a regañadientes. En el camino, me encontré con Sarah, una vecina alegre, cuyas amables palabras levantaron momentáneamente mi ánimo. Cuando regresé a casa, David estaba tumbado en el sofá, viendo televisión sin haber limpiado después de la cena. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué estabas haciendo? Dame la cerveza, ladró. Su insensibilidad me hizo doler el corazón, pero le entregué la cerveza sin decir una palabra y comencé a limpiar. Mientras despejaba la mesa, sentí una profunda tristeza. ¿Cómo podía ser tan cruel, especialmente ahora? A la mañana siguiente, David actuó como si nada hubiera pasado. ¿Por qué tienes esa cara tan temprano en la mañana? No lo descargues conmigo. Me voy al trabajo ahora, así que sé un poco considerada. Sabes la importancia de la gratitud, ¿verdad? Estaba llena de ganas de replicar, eso se aplica a ti, no es así, pero estaba demasiado conmocionada e incrédula para decir algo. Todo lo que pude hacer fue suspirar profundamente y verlo irse. Después de verlo irse, continué con mis tareas habituales y decidí preparar una comida simple para mí, ya que David mencionó que no cenaría. Sin embargo, esa noche, regresó inesperadamente, hambriento e iracundo. ¿Qué llamas esto una comida? En serio cuestiono si estás haciendo bien tus deberes como ama de casa. No desperdicies el dinero por el que estoy trabajando. Rápidamente preparé algo más, tratando de evitar más conflictos, pero sus dolorosas comparaciones con su madre me lastimaron profundamente.
A la mañana siguiente, recibí una llamada furiosa de la madre de David, criticándome por no servirle una comida adecuada. Sintiéndome desanimada, decidí hacer la cena de esa noche especial, con la esperanza de ganar la alabanza de David. Compré cuidadosamente, escogí sus ingredientes favoritos y puse la mesa hermosamente, como si fuera para una ocasión especial. Esperé pacientemente en el comedor, pero a medida que pasaba el tiempo, no había señales de David. Lo llamé varias veces sin respuesta, preocupándome cada vez más. Horas después, David finalmente llegó tambaleándose a casa, claramente borracho. «Estoy en casa, hipo», balbuceó, colapsando en el pasillo. «¿Qué pasó?» «¿Estás bien?», pregunté, corriendo a su lado. «Demasiado ruido». «Vete», me espetó, empujándome y murmurando palabras hirientes sobre mi apariencia. Sus crueles comentarios me hirieron profundamente y no pude contener más las lágrimas. Todos mis esfuerzos se sentían desperdiciados. A la mañana siguiente, David actuó como si nada hubiera pasado. «Me duele la cabeza. Supongo que bebí demasiado». «Pero, ¿por qué me dejaste en el pasillo?» «Tú elegiste acostarte allí, David». «No es mi culpa», respondí, frustrada por su falta de responsabilidad. «¿No eres mi esposa? Al menos cuídame cuando esté borracho», se quejó. «¿Por qué siempre me culpas a mí? Si no ibas a cenar en casa, al menos podrías haberme avisado. Preparé una buena comida y te llamé múltiples veces». «¿Por qué no respondiste?», pregunté. «Mi fiesta de la noche anterior se reprogramó». «¿Tengo que reportar todo?». «¿Sabes lo difícil que es contestar el teléfono durante una reunión?». «Piensa en mi situación», respondió con indiferencia. Con cada palabra, mi corazón se enfriaba más. Me preguntaba si ya no me veía como familia. Su continuo desprecio por mis sentimientos me hacía considerar cada vez más la opción del divorcio. Con nuestro bebé a punto de nacer, sentía una mezcla de anticipación y temor. He escuchado historias sobre los dolores del parto de amigos, pero mi emoción por conocer la nueva vida dentro de mí supera esos temores. Los vecinos a menudo me animan con palabras como, «solo falta un poco más», lo cual mejora mi ánimo. Una noche, después de que David regresó a casa, hizo una sugerencia sorprendente. «Oye, ¿quieres ir de viaje familiar pronto?». «¿En serio?», pregunté, sorprendida. «Sí, pero estoy hablando de un viaje familiar con mi mamá y papá. Quieren unirse», aclaró. Quedé atónita. ¿Por qué sus padres harían una propuesta así ahora, especialmente con las tensiones que existen entre nosotros? Siempre que hay un problema relacionado con David, tienden a culparme a mí, como evidenció el incidente de la llamada telefónica anterior. A pesar de mis reservas, traté de expresar mis preocupaciones. «Pero estoy a punto de dar a luz pronto, y viajar a larga distancia podría ser riesgoso», dije vacilante. «¿Cuántas veces tengo que decirte que solo porque estás embarazada no significa que estés enferma?». «Mis padres están invitándonos con consideración», replicó David. «¿Pero qué pasa si algo ocurre?», intenté razonar. «Todo estará bien. Ya está todo decidido. Iremos por 2 noches y 3 días la próxima semana». «¿Qué?». «La próxima semana es mi fecha de parto». «Eso es un poco. Solo haz lo que se te dice y prepárate para el viaje el próximo fin de semana». Fin de la discusión, me interrumpió David y se fue de la habitación. Al día siguiente, busqué consejo de una amiga cercana y le expliqué la situación. Estaba preocupada y dijo, «Eso es un poco demasiado». Mientras contemplaba cómo rechazar la oferta, el día del viaje llegó repentinamente. «En realidad, no me siento bien hoy. Estoy preocupada por el bebé, así que voy a descansar en casa», intenté usar como excusa. David no parecía convencido. «De todos modos, puedes descansar en el coche y estarás bien, ¿verdad? Vamos, trae el equipaje. Vamos a la casa de mis padres, así que date prisa». Mientras nos dirigíamos al coche,
estaba preocupada y seguía preguntándome, ¿está esto realmente bien? Después de cargar nuestro equipaje en el coche y sentarme en el asiento del pasajero, sentí calor en mis pies. Mirando hacia abajo, noté agua extendiéndose alrededor de ellos. Oh, Dios mío, se me rompió la fuente. Inmediatamente informé a David. David, creo que se me rompió la fuente. Por favor, llévame al hospital rápidamente. Sorprendido por la situación, David exclamó, ¿estás hablando en serio? Sí, hablo en serio. Necesitamos ir al hospital ahora. El bebé podría venir, insistí, tratando de limpiar el agua con una toalla en el coche. David de repente abrió la puerta del pasajero. David, ¿qué estás haciendo? Necesitamos ir al hospital. Sal del coche. Vas a ensuciar el coche, dijo. Estaba en completo shock. ¿Qué estás diciendo? Dije que salgas. Necesito limpiar el coche, repitió y luego me sacó a la fuerza del coche. En esta situación increíble, David dijo, no puedo creer esto. Se suponía que íbamos a un viaje familiar. Solo ve al hospital por tu cuenta. Estaba demasiado conmocionada para decir algo. Mientras llamaba a David, espera, ¿cómo puedes dejarme aquí así? Él se fue, dejándome atrás. Sintiéndome abrumada, rápidamente llamé a una ambulancia. De repente, alguien se acercó a mí, preguntando, Lisa, ¿estás bien? Era Sarah, luciendo preocupada. Sarah reconoció inmediatamente mi situación y arregló un taxi especial, consolándome todo el tiempo. Agradecida por su amabilidad, las lágrimas corrían por mi rostro. Poco después, llegué al hospital de manera segura, gracias a la ayuda de Sarah. En el camino, me sostuvo la mano y me animó, quedándose a mi lado hasta que me llevaron a mi habitación. Mientras me trasladaban, hice una promesa silenciosa, haré que pague por esto. A medida que los dolores de parto aumentaban, Sarah seguía sosteniéndome la mano. Además, contactó a mis padres, quienes llegaron pronto al hospital y se veían profundamente preocupados. Sarah le susurró, hay algo de lo que quiero hablar. Los tres se fueron de la habitación mientras los dolores de parto. Mi teléfono vibró desde un rincón de la habitación. ¿Quién es?, pregunté, y mis padres respondieron con el nombre de David. Parecían disgustados, pero de todos modos atendí la llamada. Tan pronto como respondí, escuché a David en pánico. Ayúdame, suplicó, pero yo no estaba en condiciones ni tenía el ánimo para conversar con él y terminé la llamada de inmediato. A pesar de que mis padres apagaron mi teléfono, David continuó enviando mensajes. A medida que el parto se intensificaba, finalmente me trasladaron a la sala de partos. Después de soportar el dolor por un tiempo, finalmente escuché los llantos de mi bebé. Exhausta, vi a mis padres y a Sarah de pie frente a mí con cálidas sonrisas. Aliviada, cerré los ojos y descansé. Cuando desperté después de unas horas de sueño, me encontré acostada en la cama del hospital. Frotándome los ojos, noté que mis padres estaban sentados a mi lado, con sus rostros llenos de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente mi madre. Aún sintiendo el peso del agotamiento, no pude reunir la energía para sentarme. Mi padre parecía estar al borde de las lágrimas, y mi madre lo consolaba diciendo, el periodo postparto puede ser agotador. Al presenciar esta conmovedora escena, una sonrisa se formó en mi rostro. ¿Cómo está el bebé?, pregunté. Mis padres me informaron que el bebé estaba sometiéndose a algunas pruebas, pero que pronto estaría de regreso en la habitación. Sin embargo, noté que Sarah no estaba presente. Respondiendo a mi pregunta no formulada, mi madre comentó, Sarah se fue hace un rato. Pensando en cómo podrían haber sido las cosas si Sarah no hubiera estado allí, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Hice una promesa a mis padres de que después de ser dada de alta, visitaría a Sarah para expresar mi gratitud. Al encender mi teléfono para informar a mis amigos sobre el nacimiento, me encontré con un abrumador número de llamadas perdidas, en su mayoría de David.
El gran número me dejó momentáneamente atónita, pero no sentí esperanza ni expectativa por sus llamadas, así que cerré las notificaciones sin dudarlo. Una de mis amigas visitó la habitación del hospital para felicitarme por el nacimiento. Mientras se alegraba y me daba sus sinceros deseos, le conté sobre los recientes incidentes con David. Después de escuchar la historia, expresó tanto sorpresa como enojo, medio en broma diciendo que le gustaría castigarlo un poco. Pero también enfatizó que mi salud y descanso eran primordiales. Después de charlar un rato, se fue. Mis padres, ya informados por Sarah sobre todo el episodio, preguntaron, ¿qué planeas hacer ahora? Compartí mis pensamientos sobre mi relación con David y les dije, estoy considerando el divorcio. Respetaron mi decisión y me brindaron su apoyo. Al ser dada de alta, planeaba quedarme en la casa de mis padres. Prepararon una habitación para mí allí. Mientras tanto, David parecía haber visitado el hospital, pero como había informado al personal del hospital que no deseaba verlo, no se le permitió entrar. Al día siguiente, Sarah vino a mi habitación del hospital con una cesta de frutas. «Sarah, viniste», exclamé con deleite. «Pareces estar recuperándote bien, pero recuerda no sobreesforzarte. La fatiga postparto puede ser bastante profunda», dijo Sarah, consolándome con sus palabras. Sintiendo alivio, suspiré y tomé la cesta de frutas de sus manos. «Sarah, muchas gracias por ayudarme. No sé qué hubiera pasado si no hubieras estado allí», expresé mi profunda gratitud. Mientras me inclinaba profundamente, Sarah se rió suavemente. «Lo más importante es que tanto tú como el bebé estén sanos». Solo eché una pequeña mano. De cualquier manera, estaba eternamente agradecida. Una vez que las cosas se calmen, iré a agradecerte adecuadamente. Sarah rió cálidamente en respuesta. «Sabes», le conté a mi esposo lo que pasó. Parecía bastante furioso. Por sus palabras, pude deducir un poco la situación de David. «Sarah, realmente lamento haberte arrastrado a este lío. No te preocupes. Recuerda a quién le debes el poder trabajar en tu empresa actual. Este incidente es realmente difícil de perdonar», dijo Sarah, con un tono severo por primera vez. Sarah era en realidad la esposa del CEO de la empresa donde trabajaba mi esposo. Cuando nos mudamos a esta área residencial, no tenía idea de este hecho. Sin embargo, como nos encontrábamos frecuentemente en las tiendas locales y ocasionalmente en las tiendas de conveniencia, gradualmente nos hicimos más cercanas. Durante estas sesiones, aprendí sobre la naturaleza del trabajo de su esposo. Por otro lado, mi esposo estaba completamente ajeno a este trasfondo porque ni siquiera me acompañó en nuestras primeras presentaciones en el vecindario y no prefería interactuar con nuestros vecinos. Sarah me había dicho anteriormente con suavidad, «No quiero causar problemas, así que no le cuentes a tu esposo», y había respetado esa solicitud. Sabiendo que estaba embarazada y aún siendo obligada a soportar el comportamiento irrazonable de mi esposo, Sarah había sugerido varias veces, «¿Debería hablar con mi esposo sobre esto?». Sin embargo, siempre había declinado, no queriendo molestarla. Pero con este reciente incidente, tal vez incluso Sarah había alcanzado su límite. Así que por eso mi esposo seguía llamando, me di cuenta. «Sarah, realmente no puedo agradecerte lo suficiente por todo». Las palabras firmes de Sarah me hicieron darme cuenta de lo afortunada que era de tener a alguien que haría tanto por mí, y no pude evitar llorar. Al ver mi reacción, Sarah me dio una vez más una cálida sonrisa. «Lisa, eres una querida amiga para mí. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y mirar cuando algo así le pasa a una amiga. Puede que esté envejeciendo, pero todavía tengo algo de lucha en mí», dijo, nuestra conversación llena de sonrisas sinceras. Sin embargo, los mensajes de mi esposo no cesaban. A pesar de la avalancha de notificaciones, conscientemente las ignoré todas. Pensar en el divorcio me aclaró la mente, y todo lo que quería era pensar en cómo vivir mi vida con mi bebé. Mientras me preparaba para salir del hospital, una amiga cercana visitó mi habitación,
entregándome su teléfono y diciendo, quiero que veas esto. En su teléfono se mostraba una publicación que se había convertido en un tema importante en cierta plataforma de redes sociales. ¿De qué se trata esto?, pregunté. Ella me informó que había publicado sobre las recientes acciones de mi esposo en las redes sociales. Mi amiga tenía una influencia significativa en las redes sociales con una gran cantidad de seguidores. Un día, recibió una respuesta a una de sus publicaciones. El seguidor que respondió había capturado, por casualidad, un video de la escena en la que mi esposo me gritaba después de dejarme fuera del coche. El seguidor, queriendo proteger mi privacidad, desenfocó mi rostro en el video y, con el permiso de mi amiga, lo compartió en línea. El video se difundió como la pólvora, y como resultado, se identificaron detalles personales sobre mi esposo e incluso su empresa. Actualmente, parece que mi esposo está bajo una avalancha de críticas en línea, me informó mi amiga, su sonrisa era suave pero firme. ¿Qué? No tenía idea de que había escalado a este nivel, respondí, sorprendida por la revelación. Bueno, ellos se lo buscaron, no, remarcó, enfatizando que las acciones de mi esposo y sus consecuencias fueron todas resultado de las elecciones que él hizo. Además, cuando uno de los amigos de mi esposo lo confrontó sobre el incidente, supuestamente se excusó diciendo, tenía un compromiso previo de viaje con mis padres ese día, así que no tuve opción. Debido a esta declaración, no solo mi esposo, sino también sus padres comenzaron a enfrentar críticas en línea. La historia se difundió incluso en los alrededores de la casa de mis suegros, y varios temas relacionados con los padres de mi esposo comenzaron a circular en las redes sociales. De repente, mi teléfono comenzó a sonar. Cuando miré la pantalla, era una llamada de mi suegra. Al ver el nombre en la pantalla, mi amiga, mirando el teléfono con interés, sugirió, ¿por qué no respondes y le das una lección? Sin embargo, estaba tan harta que sentí que no habría palabras suficientes y decidí ignorarlo. Antes de darme cuenta, el registro de llamadas perdidas estaba lleno de nombres de mi esposo, suegro y suegra. Desde que el incidente se destacó en las redes sociales, incluso el personal del hospital parecía consciente de mi situación y comenzó a ofrecer apoyo genuino. Ya sea que mi esposo o mis suegros vinieran al hospital o llamaran múltiples veces, el personal del hospital no permitió ningún contacto conmigo. A medida que se acercaba mi fecha de alta, tenía una preocupación apremiante, si mi esposo y mis suegros podrían estar acechando fuera del hospital. Mis padres me tranquilizaron diciendo, no tienes de qué preocuparte. Pero la idea de que mi precioso bebé pudiera estar en peligro me dejaba ansiosa. Sin embargo, esa preocupación se disipó rápidamente el día de mi alta. Mientras mis padres me ayudaban con mis pertenencias, escuché la voz de mi esposo gritando, Lisa, seguida de las fuertes voces de mis suegros. De repente, unos hombres con trajes negros me rodearon, formando una barrera protectora. Mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo, uno de los hombres de traje negro se acercó a mí, abriendo suavemente la puerta del coche. No te preocupes. Estamos aquí por solicitud del Señor para protegerte, dijo. Parecía que mis padres ya estaban al tanto de esto, ya que mi madre sonrió y dijo, no te dije que no había nada. Creyendo en sus palabras, me sentí aliviada y me subí al coche sin problemas. Mientras tanto, mi esposo y mis suegros, abrumados por la presencia de los guardaespaldas, no pudieron acercarse más. No encuentro las palabras para expresar cuán agradecida estoy por el apoyo de Sarah en todo esto. Lo único que ocupaba mi mente era cómo devolverle a Sarah su amabilidad. Mis padres sentían lo mismo, diciendo al unísono, tenemos que encontrar una manera de mostrarle nuestra gratitud a Sarah. Aunque mi nueva vida comenzó sin problemas y los días agradables continuaron, los contactos de mi esposo y mis suegros nunca cesaron. Les envié los papeles del divorcio, pero no hubo ni un indicio de aceptación. Un día, mis suegros llamaron a nuestra casa. Parece que mi padre contestó, y aparentemente lo trataron con la actitud de, ella se convirtió en parte de nuestra familia, así que no importa cómo sea tratada, no debería quejarse.
Cuando mi padre respondió con enojo a su declaración, ellos se sorprendieron y colgaron rápidamente. Mientras discutía cómo manejar esto con mis padres, decidí que buscar ayuda profesional era el mejor curso de acción y resolví consultar a un abogado. Casualmente, mi padre conocía a un abogado. Cuando le explicamos nuestra situación, prometió amablemente ayudarnos. Le informé al abogado sobre el video que circulaba en las redes sociales y detallé los eventos pasados. Cuando el abogado contactó a mi esposo en nuestro nombre, él inicialmente se sorprendió. Sin embargo, con el tiempo, se volvió desafiante. Resolveremos los problemas maritales nosotros mismos. No necesitamos un abogado, argumentó en un tono desafiante. El abogado respondió con calma, estoy actuando por solicitud de Lisa. Cualquier comunicación futura debe ser dirigida a mí. Depende de Lisa, mi cliente, decidir si quiere o no involucrar a un abogado. Mi esposo se quedó sin palabras. Aunque inicialmente se negó a divorciarse, cuando se sugirió la mediación y la posibilidad de un juicio, la palabra juicio pareció estremecerlo y aceptó a regañadientes el divorcio. No tengo interés en el niño y no tengo intención de verlo en el futuro, así que no veo por qué debería pagar la manutención infantil. En cuanto a la distribución de bienes, no hice nada malo, afirmó irracionalmente. El abogado explicó calmadamente desde una perspectiva legal, pero mi esposo aún parecía no convencido. En ese caso, parece que nos veremos en el tribunal, sugirió el abogado. Mis suegros, que escuchaban cerca, parecieron entrar en pánico y aceptaron de inmediato. Cuando el abogado me informó de esto, me sorprendió haberme casado con un hombre así. Había estado comunicándome con Sarah desde que volví a la casa de mis padres, y cuando le conté sobre los eventos recientes, ella sugirió en tono juguetón y alegre, ¿qué tal si embargamos la pensión de tu ex esposo? El embargo es una opción, ¿verdad? Sintiendo abrumada por la astucia de Sarah, un tiempo después, el abogado me contactó para decirme que mi esposo deseaba disculparse en persona. Queriendo una conclusión satisfactoria, acepté conversar por teléfono bajo la supervisión del abogado. El día de la llamada programada llegó. Ese día, estaba acompañada por mis padres y el abogado. Desde el otro lado de la línea, escuché, finalmente contestas. Pide perdón ahora, y te perdonaré. Así que vuelve a casa. Volvamos a ser pareja. La casa es un desastre. Podría perder mi trabajo, y todos me miran fríamente. Todo esto es tu culpa, así que asume la responsabilidad. ¿No puedes siquiera tener una conversación adecuada? Continuó bombardeándome con acusaciones. Sin dejarme abrumar, elegí calmadamente cómo reaccionar. Cuando dijo, ves, ni siquiera puedes responder adecuadamente. Realmente eres una mujer sin cualidades redentoras, finalmente respondí, solo para que sepas, esta conversación está siendo grabada. La guardaré como evidencia. Adiós. Al escuchar esto, la voz de mi esposo reveló su sorpresa. Espera, ¿la grabaste? Eso no es justo. De acuerdo, estaba bromeando. Lo siento. No puedo vivir sin ti. Empecemos de nuevo. Realmente nos amábamos, ¿verdad? Prometo que lo intentaré más a partir de ahora. Después de escuchar esas palabras, colgué inmediatamente el teléfono. Con la grabación en mano, se la entregué al abogado y le pregunté, ¿puedes utilizar este audio como evidencia? Sacudiendo la cabeza en incredulidad, el abogado comentó, verdaderamente es un hombre incorregible. Mis padres, sintiendo lo mismo que yo, habían decidido firmemente cortar lazos con él. Ver su comportamiento los llenó más de asombro y decepción que de enojo. En algún momento, me di cuenta de que estaba disfrutando un poco de este drama, riendo ante el pequeño lado diabólico que emergía en mí. Los procedimientos de divorcio con mi esposo concluyeron sin problemas. Tanto la distribución de bienes como los acuerdos de manutención infantil avanzaron sin contratiempos y la agitación comenzó a disminuir. Debido a la información que Sarah compartió con su esposo,
el presidente de la empresa de mi ex esposo, él fue disciplinado de inmediato. El presidente, conocido por sus valores orientados a la familia, creía que un empleado que no podía proteger a su familia no podía ser confiable para la empresa. David perdió su trabajo, no pudo hacer los pagos del préstamo de la casa y regresó a la casa de sus padres. Su reputación se vio empañada por el video viral y luchó por encontrar empleo estable, apenas logrando subsistir con trabajos a corto plazo. Los rumores también se extendieron sobre sus padres y según los informes de los amigos de Sarah en el vecindario, parecían vivir en una inquietud perpetua. El juicio social frío que enfrentaron, que superó mis expectativas, me hizo pensar que sorprendentemente, este ostracismo podría ser más difícil para ellos que cualquier repercusión legal. Con la mayoría de los asuntos resueltos y mi salud recuperándose, mis padres, mi bebé y yo visitamos la casa de Sarah para expresar nuestra gratitud. Tanto Sarah como su esposo parecían genuinamente felices y mimaron a mi bebé, haciéndonos sentir cálidos y bienvenidos. Después de eso, Sarah y mi madre se hicieron buenas amigas. Del mismo modo, el esposo de Sarah y mi padre se llevaban muy bien y nuestras familias se acercaron. Además, el hijo de Sarah y su esposo tenía aproximadamente mi edad y para sorpresa de todos, nuestra relación comenzó a desarrollarse en una dirección inesperada. Unos años después, la idea de que podría convertirme en parte de la familia de Sarah era algo que nadie podría haber predicho. La vida realmente está llena de sorpresas.